Empezar por recordar lo que la Biblia dice de ella misma, lo que debemos hacer nosotros, lo que promete. Empecemos por acá. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a pedirle que por favor, mirando este texto, usted se fije en lo que dice el texto. Le invito a que tengamos todos una Biblia así física y la leamos. Fíjense que empieza con un mandato, este pasaje. El mandato es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y después dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Observen, cuando la Biblia dice nunca y después especifica de día y de noche, lo que está diciendo es que si hay algo que a usted no le puede faltar, es el alimento espiritual, la Biblia. Lo necesitamos todos los días. Asegurémonos de estar leyendo la Biblia todos los días. Hay una estadística que yo les compartí hace un par de años, en el que dice que más o menos un 20% de las personas leen la Biblia todos los días, de los cristianos. 20% leen la Biblia todos los días y la estudian. ¿El resto qué? El resto no. El resto la lee a veces, o lee un texto solamente y de vez en cuando la estudia. Cuando usted encuentra que aquí en la Biblia dice de día y de noche meditarás en él, lo que está diciendo es que de día y de noche hay que estudiarla la Biblia. Es impactante que aunque hay una orden de parte de Dios de nunca dejar de estudiar la Biblia, no la leemos. Fíjese, la orden es esta: nunca deje de estudiarla. ¿Para qué debo estudiarla? En ese mismo versículo también lo dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, la Biblia no me fue dada para que yo la lea y simplemente la mire como un libro normal. Es un manual de vida. Entonces me está diciendo que yo debo estudiarla todos los días y aparte de eso debo ir con la intención de obedecerla. Y aparece una promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Si la orden es esta, la pregunta que se hacen muchos es esta: es que la Biblia es confiable. Es absolutamente confiable como para que yo la obedezca. Voy a pedirle que ahora vayamos a otro texto de la Biblia, que está en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a ir a este, por favor. Busque allí en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y le invito a que usted lo mire allí en su Biblia. Es confiable, porque si algo no es confiable, no lo debo obedecer. Pero la misma Biblia dice que ella es confiable, efectivamente, y se demuestra que es confiable, efectivamente. Vamos a empezar por el texto. El texto dice así, 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a hacer un alto aquí. Cuando la Biblia dice toda, es desde el Génesis, capítulo 1, hasta Apocalipsis, el último capítulo. ¿Cuál es el último capítulo de Apocalipsis? 22, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Ese término inspirado significa soplado, originada por Dios. Y cuando lee uno este texto, lógicamente está enseñando que la inspiración de la Biblia solamente es de Dios. ¿Qué hizo entonces el ser humano? Ser el instrumento de Dios, como el lápiz. Cuando usted coge un lápiz y escribe, pero usted escribe lo que la mano quiere, no lo que el lápiz quiere escribir. El lápiz no puede hacerlo, pero el ser humano que le escribió 40 personas fueron el lápiz, nada más, la pluma. Pero la inspiración, el mensaje, viene absolutamente de Dios. ¿Y qué más dice el texto? Luego, después de que dice toda la escritura es inspirada por Dios, dice algo que es interesante. ¿Para qué sirve la Biblia? Es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero falta evidencia. De las escrituras que usted encuentra, los mensajes que aparecen en la Biblia, las profecías, se han cumplido cerca del 90% de ellas. Todos los anuncios que uno encuentra en la Biblia, lo que da a entender que es absolutamente confiable. Pero en la Biblia dice, ¿para qué sirve ella misma? ¿Y qué nos beneficia? Hace 4 labores la Biblia, la palabra de Dios. Cuando usted va a ella, a través de la Biblia, el Señor a uno le permite obtener 4 beneficios. El primero es que le enseña. ¿Cómo así que le enseña? Le muestra el camino a seguir. Le dice, por aquí es. Y necesitamos estudiarla. Entonces, si yo no leo la Biblia y no estudio la Biblia, me estoy perdiendo un privilegio. La enseñanza que recibo a través de ella. Y me muestra el camino, me dice, por aquí es, por aquí no es. Así, sencillo. Algo más que dice la Biblia es que ella me redarguye. Pero, ¿qué significa o qué labor hace la Biblia cuando en la Biblia ella misma dice que ella cumple la tarea de redarguir? Redarguir es hacerle a uno consciente de dónde se equivocó. ¿Dónde se salió del camino? Cuando uno va a la Biblia, uno encuentra dónde se equivocó y el Señor se lo muestra ahí de manera muy clara. En la Biblia cumple esa tarea para corregirlos. Y el término corregir es enderezar lo que está torcido. Entonces, a través de la Biblia, el Señor le endereza a uno y le muestra, mira, te saliste en este lugar, ahora hay que enderezar por este lugar. Y nos instruye, nos muestra cómo permanecer ahí en el camino. Estos días nos muestran dónde nos salimos del camino. Nos muestra cómo volver al camino. Y nos muestra cómo permanecer. Y resulta que nos está diciendo que yo debo estudiarla todos los días y obedecerla. Es lo que usted encuentra en el texto y tiene un propósito para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora usted se pregunta, ¿es segura la Biblia? ¿Qué recomendaciones me da la Biblia acerca de la importancia de estudiarla? ¿Qué exhortaciones me da? Quiero invitarle a que vaya a un texto más, que está en la segunda epístola del apóstol Pedro. Por favor, búsquelo allí conmigo. Segunda epístola del apóstol Pedro. Y una vez llegue allí, usted se va a detener en el capítulo 1. Vamos a detenernos aquí un poquito más. Son 3 versículos que vamos a leer, pero le voy a pedir que leamos el primero aparte de los demás. Segunda de Pedro 1, versículos 19, 20 y 21, pero vamos a leer el 19 inicialmente. Le voy a pedir que usted lo mire allí en su Biblia, para que usted lo observe. Segunda de Pedro 1, 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a parar ahí por un momento. ¿Cómo llama el escritor a la Biblia? La palabra profética, más segura. Cuando encuentra usted el término profecía o profética en la Biblia, quiere decir que le anuncia a uno hasta lo porvenir. Se lo muestra. Le dice a uno lo que va a ocurrir, me habla hasta de lo que va a pasar en el futuro. La Biblia lo dice. Por ejemplo, en la Biblia dice que van a venir más pestes. En la Biblia dice que van a venir más situaciones de enfermedad. Va a venir crisis económica. Eso dice la Biblia. ¿Para qué lo dice? Para que yo entienda que la situación no se va a poner fácil, entonces debo prepararme para eso. Lo dice claramente. Es la palabra profética más segura y es absolutamente confiable. Lo dice allí, pero nos da una recomendación.
Le quiero invitar a que vuelva y mire el 19. Miren la recomendación. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjese lo que está diciendo ella. Si a uno le dicen, si usted sigue por ese camino, se va a caer, lo más sensato que uno puede hacer, si la persona que lo dice es confiable, es hacer caso. Y resulta que aquí la Biblia dice que cuando yo voy a la Biblia y estoy atento a ella, hago bien. Hago bien. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice estar atento a ella? A ponerle los 5 sentidos. A concentrarme en lo que dice, a estudiarlo, con el ánimo de obedecerlo. Cuando una persona va a la Biblia y lo lee como un libro más, es decir, lo está leyendo, y no le presta atención a lo que ella dice, y no hace lo que ella dice, pues sencillamente no está haciendo bien. Y ella dice que yo hago bien si yo le presto atención a lo que dice la Biblia. Me parece que esto es algo absolutamente importante y hay que prestarle atención. Hacéis bien en prestarle atención, como si fuera una antorcha en medio de una oscuridad. No hay energía y hay una luz. Todo el mundo coloca la mirada ahí. Entonces la Biblia dice que esa es la tarea de ella y yo hago bien si yo le presto atención. Entonces miremoslo desde el punto de vista diferente, contrario. Entonces si yo no le presto atención a la Biblia, estoy desperdiciando la vida. No hago bien. No hago bien. Y yo pienso que ahí podríamos ahorrarnos una enorme cantidad de problemas en la vida y hasta situaciones difíciles y momentos de tristeza y de falta como de propósito. Que a veces uno como que lo tiene en la vida, es sencillamente por no ir a ella y no estudiarla y obedecerla. Necesitamos hacerlo. Mira, esto es tan sencillo como esto. En la Biblia dice, por ejemplo, que yo debo orar todos los días. ¿Será que es que Dios me quiere tener a mí de esclavo? No, es que es para que me vaya bien, me va a bendecir. En la Biblia, por ejemplo, dice que yo debo pagarle a todo lo que le debo. Bueno, entonces, ¿será que es que el Señor quiere controlarme la parte financiera? Quiere bendecirme. Quiere que me vaya bien. En la Biblia también dice, por ejemplo, que yo debo ayudar a los demás. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Que yo viva bien, porque me va a bendecir el Señor. Y eso usted lo encuentra por todas partes de la Biblia. Por eso es que ella dice, a la cual usted hace bien en estar atento. Si usted no lo está haciendo, yo quiero invitarle a que tenga una Biblia física y empiece a estudiarla, a meditar en ella todos los días y raye en ella las enseñanzas que el Señor le da. Ráyelas, anótelas ahí, colóquele anotaciones a un lado y empiece a guardarlas hasta escribirlas en un cuaderno. Recuerdo que en el año 1982-83, más o menos, hace más de 40 años, mi papá encontró la Biblia. Y él llegó a la Biblia. Y una vez llegó a la Biblia, empezó a leerla desde el Génesis. Y yo veía que todos los días él tenía un cuadernito e iba anotando las cosas que le llamaban la atención. Y llegó a Éxodo 20, donde dice, no te harás imagen ni escultura alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y no las adorarás. Bueno, en mi casa mi papá tenía, lógicamente, ídolos, imágenes y demás. Y cuando él llegó a ese pasaje de la Biblia, sin que nadie se lo dijera, se dio cuenta que Dios había dicho que no debía tenerlos ni adorarlos. Y voluntariamente él los sacó de la casa. Voluntariamente. Luego más adelante se dio cuenta de que en la Biblia decía que debíamos leerla todos los días. Y un día, recuerdo, ya él hoy tiene 88 años. Un día, recuerdo que nos reunió toda la familia, como les conté una vez, en un comedor que era de 6 puestos, somos 6.
4 hijos, los dos padres, todos vivos, gracias a Dios. Y tenían el mantel que caía casi hasta el piso, y él tenía las manos debajo de la cabecera, como se acostumbraba antes el padre a la cabecera, y tenía las manos debajo de la mesa. No sabíamos qué tenía ahí. Nos reunió a los 6. Mi hermana menor tenía como unos 2 o 3 años, más o menos. Ella nació en el 80. Y la acomodamos en un cojín, como para que estuviera un poquito más alta. Y nos dijo, bueno, hoy esta familia vamos a tomar una decisión en familia. Y sacó las manos de debajo de la mesa y la colocó encima y tenía la Biblia. Eso era lo que tenía ahí guardado, que ninguno veía. Esa fue su estrategia. Y colocó la Biblia en la mesa y dijo, a partir de ahora, en esta familia, vamos a hacer lo que el Señor dice. Eso dijo. Vamos a hacerlo en esta familia. Y recuerdo que a él, leyendo la Biblia, le llamó mucho la atención Éxodo 20, entonces mandó a imprimirlo con el estilo antiguo. Y mandó a imprimir como unos 10 ejemplares de Éxodo capítulo 20 y nos puso a nosotros que teníamos un taller. Él tenía un taller y nosotros éramos sus empleados, a enmarcar las 10 hojas con el escrito de Éxodo 20. Y empezamos a pegarla en cada cuarto, en la sala, en el comedor. Y en todo lugar empezamos a colocar lo que la Biblia decía. Y también recuerdo que él se paraba frente a ese cuadro de lectura de la Biblia y lo leía y nos ponía a nosotros a leer Éxodo 20 y después otros pasajes de la Biblia, y por varios lugares empezó a colocar anuncios cristianos, bíblicos más bien. No saben cuánto nos ayudó eso como familia. Muchísimo. Es que la teníamos ahí al frente, levantándonos como nos levantamos en medio de la violencia en Medellín. Nos ponía a leer ese texto y nos ayudó de una manera increíble. Sí cumple una tarea importante la Biblia. Realmente es muy importante, bastante. Ahora yo quiero invitarle a que usted mire el versículo 20. Bueno, ¿hasta cuándo le debo prestar atención? Según el versículo 19, hasta que el lucero el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una manera de dar a entender que es hasta que el Señor retorne. En otras palabras, yo debo prestar atención a la Biblia, debo hacer lo que la Biblia dice hasta el final de mi vida. Todo el tiempo. Ahora vamos a leer el 20 y el 21. Te invito a que en 2 de Pedro usted lea el 20 y el 21. Dice esto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, bueno, vamos a recordar lo que el texto dice. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando yo le estoy buscando la interpretación a algo, estoy buscando el significado que tiene. Y lo que está diciendo la Biblia es que la Biblia no fue escrita para que cada uno le dé la interpretación que quiere. No es así. La Biblia solamente, cada pasaje tiene una interpretación. Tiene múltiples aplicaciones, pero una sola interpretación, un solo significado. Y el texto dice que la Biblia no es de interpretación privada. No es para que yo le diga, piense que significa algo, y entonces mi esposa vaya al mismo texto y lea un significado diferente, y mi hija le dé un significado de acuerdo a lo que ella cree. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Y luego dice que Dios tampoco utilizó a cualquiera para transmitir la Biblia, sino que utilizó santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, como está demasiado claro en ese texto. Y con esto nos ahorraríamos una cantidad de problemas. Por ejemplo, voy a mencionar algunas de las cosas que mucha gente dice respecto de la Biblia que son erradas. Una, el Antiguo Testamento no tiene validez. Seguramente usted lo ha escuchado. Eso es un error.
Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Y en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que no se han cumplido. Si yo digo que el Antiguo Testamento no tiene validez, voy a tirar a la basura una cantidad de profecías de la segunda venida del Señor que aparecen ahí. Muchas están ahí escritas en la Biblia, desde el inicio de la Biblia. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, pero ese es un concepto errado. Otro concepto que he escuchado, que es equivocado, es: no, pero es que la escribieron hombres. Cualquiera la pudo escribir. Pero se ha cumplido. Se ha cumplido. Y todo lo que en ella dice se ha venido cumpliendo. Anuncios de hace miles de años y se han venido cumpliendo. La Biblia empezó a escribirse en el año 1500 antes de Jesús. Y se han venido cumpliendo. No han fallado. Entonces puedo yo darme cuenta que efectivamente lo que dice ella es verdad. No es inspiración humana. Es inspiración divina. Es confiable. Absolutamente confiable. ¿Y qué me ordena Dios que yo haga con la Biblia? Le voy a invitar a que mire otro pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Por favor, vaya a su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 5. En muchas ocasiones a uno le parece más cómodo no estudiar la Biblia, sino escuchar la Biblia. Ese es un error grave. Hay que estudiarla. Ustedes saben que hay cristianos sin Biblia y cristianos con Biblia. Cristianos sin estudio de la Biblia y cristianos con estudio de la Biblia. Cristianos que obedecen la Biblia y cristianos que no obedecen la Biblia. Miramos este. Versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quisiera pedirle a Jorge Mario, si tiene el texto en la NTV, vamos a mirarlo. Le quiero invitar a que usted lo mire en una versión popular, más sencilla, lo que el texto está diciendo, porque aquí aparece un verbo, escudriñar, y escudriñar significa estudie a fondo, profundamente. Dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, por favor, mire esto. Está dando una orden: estudie la Escritura a fondo. Cuando el texto dice escudriñala, es lo que me está diciendo. Estúdiala a fondo. Hoy día, la gran mayoría no estudia la Biblia a fondo. Lee la Biblia de manera rápida, pero no se detiene a analizarla. Y hemos llegado al punto en el que nos estamos conformando con las enseñanzas de otros que recibimos por cadenas, redes sociales. Y pensamos que con eso cumplimos. Pero resulta que aquí la Biblia dice: escudriñala, estúdiala a fondo. La Biblia. Ayer estaba haciendo un estudio del cristianismo hoy día, hace muchos años, y decía que el cristianismo hoy día tiene 1 kilómetro de largo, más o menos, si vamos a medirlo, por 1 centímetro de profundidad. Se ha extendido muchísimo, pero no se estudia la Biblia. Y necesitamos volver a ser estudiantes de la Biblia. Necesitamos ir a ella. Fíjense que el Señor, cuando aparece el verbo aquí escudriñar, que lo dijo el mismo Señor, el verbo está conjugado en imperativo. Es decir, no es una sugerencia, es una orden. Escudriñenla. Me llama siempre la atención cuando leo este texto, un pasaje de la Biblia que nos podemos usar como referencia. En Hechos 10 el apóstol Pablo no tenían toda la Escritura, tenían el Antiguo Testamento y tenían parte de los escritos que estaban empezando a salir del Nuevo Testamento. Pero en Hechos capítulo 17 fue una región que se llamaba Berea, en Asia. Y le quiero pedir que mire por favor este ejemplo tan interesante, Hechos capítulo 17.
Yo quisiera invitarle a que usted haga esto. Por favor, haga esto. Hechos 17. Invito a que lea el 10 y el 11. Versículo 10 y 11 se lo voy a leer desde acá. Dice así. Hechos 17, 10 y 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y ahora sí, fíjense en el 11, dice: y estos, o sea, los cristianos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esto es interesante. O sea, la recibieron con todo el entusiasmo, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Le quiero invitar a que usted, por favor, observe lo que la Biblia dice. Primero, por esta labor que hicieron, el Señor los llama nobles a través del apóstol Pablo. ¿Por qué los llama nobles? Porque hacían dos cosas interesantes. Recibían la palabra con entusiasmo. Yo decido si simplemente la escucho como escuchar cualquier otra ilustración o si me entusiasmo con la Biblia. El que se entusiasma con la Biblia es el que lógicamente la tiene, la lee, la subraya, le presta atención y va con el ánimo de estudiar. Entonces en la Biblia dice que estos precisamente la recibían con toda solicitud. Y segundo, se iban para la casa. Es decir, ellos debían anotar la enseñanza de Pablo y se iban para la casa a leerla, a ver si lo que Pablo les había dicho era verdad. Eso se llama estudiar las Escrituras. Vaya a su casa, repase lo que leemos aquí, constate, dése cuenta si realmente es así. Pero necesitamos convertirnos en personas que estudien la Biblia. La orden del Señor es escudriñar, hágalo diariamente. ¿Por qué se me ordena escudriñarla? Ahí está el pasaje, si Jorge me lo vuelve a poner. Hechos 17, Juan 5:39. Vamos a leerla en la NTV. ¿Por qué debo estudiar la Biblia a profundidad? Quiero leer esta versión. Dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. ¿Por qué debo estudiarla a profundidad? Porque me ayuda a conocer a Jesús. La Biblia apunta a Jesús. La Biblia señala a Jesús. Entonces, ¿quiere usted conocer más al Señor? Vaya a la Biblia. ¿Quiere usted aprender un poquitico más de cómo llevar la vida cristiana? Vaya a la Biblia. ¿Quiere usted saber cómo manejar a las relaciones con otras personas y las inversiones? Vaya a la Biblia. ¿Y quiere usted saber lo que va a pasar y cómo actuar, cómo prevenir todas las cosas? O sea, alistarse, vaya a la Biblia. Y se va a dar cuenta que ahí el Señor nos habla y nos va a ayudar a conocer más a Jesús. Pero si yo no voy a la Biblia, si no estudio la Biblia, si no estoy con el ánimo de entenderla, ¿cómo voy a conocer a Jesús, al Señor? Muy poco lo voy a conocer. Me voy a quedar solamente escuchando, nada más. Y la persona que escucha, aunque crece, no crece igual, se estanca. Y estamos hablando de la persona más importante, Jesucristo, que cambió la historia de la humanidad. Necesitamos definitivamente conocerlo. La Biblia realmente es un tesoro enorme. Ténganla en su casa, estúdiala, obedezcámosla. Para terminar, yo quiero invitar a que vaya a las palabras del Señor Jesús. En Mateo capítulo 24, por favor vaya allí en su Biblia. Mateo capítulo 24. Una vez llegue al capítulo 24 se va a dar cuenta que es el pasaje en el que Jesús está hablando de los eventos por venir. Pero usted va a ir conmigo al versículo 35. En el versículo 35, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Vean lo importante que es prestarle atención a la Biblia. Es que la Biblia es muy segura. Dice así. Jesús dijo, el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es más, va a permanecer por encima de este planeta, por encima de usted. Lo va a trascender la palabra de Dios.
nosotros vamos a desaparecer, la Biblia no. Este planeta va a empezar a tener muchísimos problemas. La Biblia va a seguir constante. Estaba yo leyendo una historia, ustedes saben que se están aproximando unos asteroides a este planeta, que tienen una pequeña posibilidad de colisionar con este planeta. La posibilidad de que den contra este planeta es del 1.34%, más o menos, pero hay posibilidad. Uno en el año 2027 y otro en el año 2032. Supuestamente en el año 2017 tiene 12 kilómetros más o menos, es un asteroide. Y el del año 2032 es uno pequeño como de 100 metros, más o menos. Pero los científicos hicieron un estudio, y eso está escrito en la Biblia, que van a venir catástrofes y situaciones difíciles. Y estaban diciendo que el estudio de si este asteroide da contra el planeta en el año 2027, como en agosto, más o menos que está señalado para esa época, existe la mayor cantidad de posibilidades de que no dé, pero si llega a dar contra este planeta, la destrucción va a ser masiva. Más o menos calculan los científicos que van a haber 1.200 millones de personas que van a morir. 1.200 millones. Estamos hablando como de una sexta parte más o menos de este planeta, séptima parte, más o menos. Y lo están estudiando, lo están haciendo seguimiento. Eso la Biblia dice que va a llegar a pasar en el tiempo. Situaciones difíciles van a llegar a pasar. Leámosla, estudiémosla, confiemos en el Señor, oremos al Señor. Necesitamos prestarle de verdad atención a lo que ella dice, porque no va a dejar de ser. Va a pasar todo, cielo, la tierra, va a pasar usted, voy a pasar yo, pero la Biblia va a permanecer. Hagamos una oración hoy. Yo voy a pedirle por ustedes y vamos a orar, y ustedes van a pedir por mí por tres cosas. Primero, que el Espíritu Santo nos convenza a nosotros de no apartarnos de la Biblia todos los días. Vamos a orar por eso. Segundo, que el Espíritu Santo nos convenza de que hay que estudiarla todos los días. Y tercero, que el Espíritu Santo nos convenza que necesitamos obedecerla. Siempre. ¿Les parece si oramos? Yo quiero invitar a que usted ore conmigo, porque hay una riqueza enorme en la Biblia y se ha venido cumpliendo siempre. Así que le voy a invitar a que incline su rostro donde usted se encuentre. Primero le quiero pedir que usted se presente delante de Dios. Si no está seguro de haber aceptado a Jesús, hoy le voy a invitar a que se asegure, porque en la Biblia dice que si yo no acepto a Jesús, no me salvo. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que Él realmente llegue a nuestro corazón. Y dígale así, dígale de manera sincera, dígale: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, y gracias por perdonarme. Voy a pedirle hoy, y le invito a que usted ore conmigo. En la Biblia dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y Dios vino a traernos prosperidad. No se refiere solamente a la parte económica, a salud. Vino a traernos prosperidad en el hogar. Vino a traernos prosperidad y bienestar en el empleo. Pero la Biblia dice que si yo voy a ella, medito en ella y la estudio, entonces Él hará prosperar mi camino y todo me va a salir bien. Ganémonos esa bendición hoy. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que a todos los que estamos aquí nos des el privilegio de no desechar la Biblia, de no apartarnos de la Biblia todos los días, de estudiarla. También quiero pedirte, Espíritu Santo, que nos convenzas que necesito estudiarla a fondo todos los días. Debo escudriñar la Biblia.
todos los días. Y le voy a invitar a que usted también le pida al Señor conmigo. Usted ore conmigo y le pidamos al Señor hoy que Él nos convenza, al Espíritu Santo, que necesitamos obedecer la Biblia todos los días. Eso quiero pedirte en esta mañana. Y te pido que nos bendigas y que nos ayudes y nos guardes. Y encomendamos este tiempo en tus manos y pedimos tu bendición. Y te damos la gloria porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Y gracias por darnos la Biblia, tu palabra, y por darnos el ánimo, la disposición, la buena actitud para ir a ella y estudiarla y obedecerla. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.